Bien, sea. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Por acá, mire, viendo que está algo oscuro aquí por mi casa. Igual en mi casa, está bien oscuro. Sí, pero me miran bien, ¿verdad? Sí, Sí, se logra ver. sí, de todos modos, ustedes ya saben cómo soy. Bueno, esta semana sí vamos a hacer corto, desde ya se lo digo. El corto va a abarcar la clase de la semana pasada y la clase de esta semana. Bien, esta semana vamos a estar analizando el impacto de la pandemia COVID-19 en lo económico. La semana pasada nos ocupó el impacto de la pandemia COVID-19, pero en lo social. Y estuvimos viendo pues cómo una estructura social tan importante en lo social ha sido afectada, como es el Sistema Nacional de Salud. Ahora nosotros vamos a hablar del impacto de la pandemia COVID-19 en lo económico, pero en las dos dimensiones de la economía, que es la economía formal y la economía informal. Bueno, este día, por cierto, también entró en vigencia el Bitcoin. Ya se dieron cuenta. Y necesariamente tenemos que hablar también del impacto económico de esa medida, pero más adelante. Así que vamos a introducirnos pues en la temática y quisiera que alguien de ustedes leyera la introducción. Por favor. Daniela, Daniela Alvarenga, podrías leernos una introducción, por favor. Daniela Alvarenga, ¿está con nosotros? No está, quizás. Jocelyn Esmeralda. Bueno, ¿y Kevin? ¿Podrías leernos la Buenas introducción? tardes, Rey. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto. ¿Nos podrías leer la introducción, por favor? Con gusto, Rey. Introducción a la problemática. Estas ideas fundantes se plantean a más de un año de haber aparecido el problema mundial e inmediatamente nacional de la pandemia COVID-19, afectando de raíz a todos los niveles de la realidad histórico, social salvadoreña y que el nivel económico viene a constituirse en el más revelador de las condiciones de desigualdad, exclusión y marginación en que la sociedad salvadoreña vive y convive, así como del punto de inflexión que ha significado y del que se ha venido hablando en otras oportunidades. Es necesario destacar que comulgamos con el criterio de que el problema no se puede tratar bajo el enfoque del dilema. Cuidar la salud o cuidar la economía, ambos objetivos pueden estar relacionados muy estrechamente y por lo tanto hay que potenciar las soluciones y opciones viables desde la ciencia y la técnica. Muchas gracias, Kevin. Bueno, Kevin ya como dice, ya nos tiró el lineazo, ¿verdad? Las líneas por las cuales nosotros en sociología general tenemos que tratar el problema. Fíjense, Kevin nos leyó algo muy importante que en realidad, pues, si nosotros no lo señalamos, no lo identificamos, estaríamos engañándonos. Y no solo engañándonos nosotros, sino que también engañando a la sociología, a la ciencia. Y es como cuando Kevin nos leyó, ¿verdad? Que el nivel económico viene a constituirse en el nivel más revelador de las condiciones de desigualdad
exclusión y marginación en que la sociedad salvadoreña vive y convive. Eso es muy importante lo que nos leyó Kevin. Y que en el transcurso de la clase vamos a tener que ir analizando, ir discutiendo, ir comentando. El otro aspecto que también Kevin nos leyó y que a mi modo de ver también debemos de tomarlo muy en cuenta es ese criterio fundamental, ese criterio de proceder que no nos va a llevar a un buen término de la situación, como es el de cuidar la salud o cuidar la economía, porque si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia y de la crisis sociosanitaria, se cayó en ese dilema. Si cuidamos la salud, pues, o cuidamos la economía. Y pareciera que no hicimos no tuvimos la mejor decisión como sociedad. Entonces, nosotros desde esta clase, desde esta cátedra de Sociología General, queremos enfatizar lo que Kevin nos leyó, ¿verdad? Ambos objetivos pueden estar relacionados estrechamente. Y que desde la creatividad, desde la potencialidad, incluso desde la imaginación, tenemos que nosotros plantearnos soluciones, vías, procesos, por los cuales nosotros no podemos caer en un, digamos, en un extremismo de cuidar solo la economía, ¿sí? O cuidar solo la salud. Los dos aspectos de la vida, ¿sí? Los dos niveles de la vida son fundamentales. Y que nosotros debemos desde la ciencia, desde una posición científica, y nosotros más desde una posición científica y universitaria, porque si algo yo les voy a enfatizar también, yo como profesor universitario, yo siempre que he enseñado no solo sociología, sino que otras cátedras, yo siempre he enfatizado que nosotros debemos de también adoptar no solo una posición científica, sino que una posición universitaria. Y por eso es que cuando ustedes ven el aula virtual de Sociología General, ¿qué es lo que dice como objetivo? ¿Sí? Construir una conciencia crítica. No sé si ustedes se han fijado en esto, ¿verdad? Que cuando leen el objetivo del aula, construir una conciencia crítica. Entonces, eso ya es adoptar una posición que se diferencia de otras posiciones en las cuales nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos a contemplar la realidad. Entonces, esta introducción pues, va a ser como la guía. Va a ser el criterio que nos va a guiar. Dos señalamientos que nos leyó Kevin. Una es enfatizar y analizar las condiciones materiales de existencia que se traducen en desigualdad, en exclusión y marginación. Fíjense que al principio de la clase yo les mencioné el Bitcoin. Y hace poco, antes de entrar a la clase, estaba escuchando el análisis de un economista muy destacado en nuestro ambiente. Y estaba diciendo algo que a mí me ha puesto en qué pensar. Entendamos bien, el Bitcoin no es para gasto diario, no es para el gasto de consumo. Imagínense. Eso no sirve para eso. Eso sirve para una inversión, ¿sí? Es para una inversión
que se hace a nivel especulativo, y cuando se tiene un capital muy alto. Eso es lo que dice el economista. En cambio, una economía que se basa en el gasto diario y en el consumo, no es conveniente una criptomoneda de esta naturaleza. Y entonces, la pregunta es, ¿en cuál economía nos movemos los salvadoreños y los salvadoreñas? Yo le voy a decir, mire, yo me muevo en la economía familiar, en la economía común, ¿sí? En la cual, pues, yo utilizo, por ejemplo, el dinero para consumo y para el gasto diario. Es para esto todo es lo que utilizo en mayor medida el dinero. No para andar especulando en inversiones. Entonces, desde ya estamos con dos dimensiones totalmente opuestas. Entonces, no sé ustedes, no sé, pero si alguien me quiere decir, mire, licenciado, yo también, por esto y esto. No, o sea que les estoy poniendo mi posición. Y por eso es que es cierto, ¿verdad? Desde una posición ciudadana se los estoy diciendo. Ustedes también tienen desde una posición ciudadana el derecho a tener una lectura de una medida como tal. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando esta semana. Mire que para la nutrición y para la nutrición, claro que está también ahí metido el problema de la nutrición, pues, que lo que fíjense que la encuesta de la UCA, y yo no sé, yo creo que se lo voy a tener que poner ahí en el aula. La última encuesta de la UCA dice que más del 75% de los salvadoreños dice que todo lo que gana, todos sus ingresos, más de sus ingresos, el 75% lo gasta en alimentos. Y un 20% o 25%, que es el restante, lo gasta en los servicios, vale decir agua, luz, teléfono. Entonces, ¿qué es lo que el mayor porcentaje es orientado para la compra de alimentos? Y ahí estamos ustedes, ahí estamos nosotros, ahí con la sociología y con ustedes, compañeros de nutrición y dietética. Tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Puede alguien desmentir eso? Entonces, esto nos lleva a una aclaración necesaria. ¿Sí? Kevin, léenos otra vez esta diapositiva, por favor. Con gusto, Luis. Aclaración necesaria, que no se pretende dar recetas de solución específicamente desde la sociología a la problemática, sino en identificar los puntos neurálgicos o transversales por los que la crisis sociosanitaria COVID-19 ha incidido en lo económico y sus dimensiones formal e informal, para retomar los elementos constitutivos que nos permitan tener una lectura propicia para el análisis de la realidad histórico-social salvadoreña, obedeciendo a un principio metodológico y teórico necesario, el de la interdisciplinariedad. O sea que en un sentido enriquecedor, diverso y plural, desde la sociología, en conjunción con otras ciencias que también tratan el problema de la economía y la pandemia COVID-19, consensuar propuestas de solución y opciones viables frente a una realidad adversa. Muchas gracias. Fíjense, entonces, estamos ya más en el meollo del asunto. En el meollo del asunto. La sociología no se puede abrogar, porque es la palabrita, abrogarse el monopolio de la verdad.
que conlleva esta crisis sociosanitaria COVID-19. La sociología no puede monopolizar, no puede monopolizar la verdad de esta situación. Tenemos que adoptar también, o tenemos que verificar otras, el principio de la interdisciplinariedad que nos lleva a tomar en cuenta a otras ciencias, la antropología, la psicología, la medicina, la ciencia de ustedes, que es la de la nutrición, etc. La semana pasada estuvimos hablando cómo los nutricionistas y los dietistas españoles vieron concretaron toda una propuesta de cómo ellos también deben de contribuir a solucionar la crisis. Entonces, es necesario aclarar esto también, que vamos a tener que adoptar una interdisciplinariedad en el análisis. Bueno, entonces, se parte del supuesto, sin salud no hay economía vibrante, y sin una economía próspera tampoco puede haber salud. Miren cómo está de interrelacionado salud y economía en este caso. Ni la una ni la otra se pueden, digamos, posicionarse sobre la otra. No se puede decir. Dicho planteamiento se traduce inmediatamente en un reto y en un desafío a la misma vez para las ciencias sociales y específicamente para la sociología. Y es lo que vamos a, digamos, esta semana, pues vamos a tener que comentar y llegar a una posición, pues, clara en ese sentido. ¿Por qué? Porque al vínculo al que nos referimos, o sea, donde dijimos de que sin una salud no hay sin salud no puede haber economía vibrante, y sin una economía próspera tampoco puede haber una verdadera salud. ¿Por qué? Porque al vínculo al que nos referimos necesariamente es racional, es relacional y van de la mano. Salud y economía van de la mano. Aunque en situaciones de crisis sociosanitaria, esta relación configura circunstancias extremas e inéditas. Y es lo que estamos viviendo en el momento actual. Estamos viviendo una situación extrema e inédita. Lo inédito tiene que ver con lo que nunca ha sucedido antes, o al menos mientras nosotros hemos tenido vida. Yo, por ejemplo, no viví la pandemia de 1918, que dicen que fue la pandemia más, antes que esta, la más importante que ha habido o que ha vivido la humanidad, que fue la de la ¿cómo se llama? Gripe española. Fue en 1918, el siglo pasado, hace más de 100 años. Luego viene esta, casi a los 100 años, y sucede, que es la pandemia COVID-19. Entonces, es inédito. Esto es inédito lo que estamos pasando. Pero también es extremo. Es extremo porque mire cómo no estamos en la facultad, pues estamos en una situación, por ejemplo, virtual, pues, porque no podemos estar pues como antes, en un aula, sin mascarilla y teniendo una cercanía física como la que se tenía. Entonces, debemos de partir de un presupuesto fundamental. Evidentemente, los datos macroeconómicos, por principio metodológico, dan cuenta del cómo se concentra en un indicador, en este caso, el Producto Interno Bruto, y que por ser uno de los indicadores más veraces para explicar el comportamiento de una economía, un problema o una fortaleza económica, como lo es la contracción económica de un país,
es que su utilización adquiere pertinencia para hablar del impacto de la pandemia COVID-19. Pero si se quiere plantear el cómo esa concentración se dispersa o distribuye en otros indicadores, tenemos que acudir a los datos macroeconómicos y cómo este aspecto o fase se traduce a nivel microeconómico para tener una certeza de lo que se maneja a nivel problemático o de preocupación. Todo este tratamiento es válido para la economía formal e informal como la salvadoreña. Bien, voy a explicar esto porque es necesario, es posible que ustedes no tendría que detenidamente plantearle pues que una economía está compuesta por una dimensión macroeconómica y una dimensión microeconómica. O sea que un economista en su análisis hace macroeconomía, pero también hace microeconomía. Hace explicaciones macroeconómicas y hace explicaciones microeconómicas. Entonces dice, ¿qué es la macroeconomía? ¿Qué es lo que dicen los especialistas, los economistas? Mire, la macroeconomía son todos aquellos aspectos generales y hasta universales de una economía y que dan cuenta, por ejemplo, lo que entra, el ingreso, lo que produce y que produce ingresos en una sociedad, económicamente hablando. Entonces, la macroeconomía, en el mejor de los casos, es la que nos da cuenta cómo la riqueza, los niveles de riqueza que una sociedad produce. ¿Sí? Y por lo tanto, que se traduce en ingresos. En ingresos que también los especialistas le llaman ingresos macroeconómicos. Por ejemplo, lo que ingresa producto de las exportaciones. O sea, la macroeconomía ve ¿cuánto exportó El Salvador? Entonces dice, bueno, ¿exportamos más o importamos más? Entonces, en la macroeconomía dice que la exportación son todos aquellos bienes y servicios que nosotros mandamos al exterior o vendemos al exterior. ¿Y qué son las importaciones? Las importaciones son todos aquellos bienes y servicios que compramos en el exterior para el uso interno. Esas son las importaciones. Resulta que las exportaciones y las importaciones son los índices macroeconómicos por excelencia de una economía. Porque dicen cómo gastamos, pero en términos de ingresos, pero también de egresos. Simple. La macroeconomía da cuenta inmediatamente cómo un país gana, pero también cómo un país gasta. Ojo con eso. Entonces, ¿cuánto produce este país? ¿Cuánto produce este país o la economía de este país anualmente? Anda por los 25,000 millones de dólares. ¿Y cuánto de eso se queda en el país y cuánto de eso se va del país? Y eso tendríamos que ver, por ejemplo, el índice de la deuda externa que tiene este país. Resulta que con Bukele dicen que ya llegamos al nivel del 97%. ¿Qué quiere decir eso? Que el dólar que se produce en El Salvador, 97 centavos se van para el pago de la deuda externa. Y solo 3 centavos míseros nos quedan a nivel interno. Entonces, es un problema. Tenemos un problema serio. Si parece que siempre, todo análisis en El Salvador termina diciendo que lo que en verdad salva la economía
son las remesas familiares que mandan nuestros hermanos y hermanas desde el exterior. Llámese Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Pero estamos en un problema muy serio. Ojo con eso. Entonces, vean, este presupuesto es muy importante porque nos dice pues cómo estamos en términos de ingresos, pero también de egresos. Ustedes saben de que hay ingresos y también hay egresos, o sea, lo que entra, pero también lo que sale. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver pues cómo el país se está comportando económicamente a partir de los índices macroeconómicos. Resulta que el año pasado, en el 2020, en El Salvador no hubo crecimiento económico, sino que al contrario, hubo decrecimiento económico. Es todo lo contrario. Y ya vamos a ver adelante. Veamos, sigamos. Impacto en El Salvador. A más de un año de la crisis sociosanitaria COVID-19, la contracción económica, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, dicen que la economía de El Salvador finalizó el año 2020 con una caída en su Producto Interno Bruto de menos 7.9. Este dato, por favor, ténganlo muy en cuenta. Fíjense que en vez de crecer, nos contraímos menos, no más, menos 7.9%. Esta es una de las contracciones más fuertes que ha tenido que afrontar el país desde los años 1980 y 1981, cuando el Producto Interno Bruto cayó hasta un menos 11.77% y menos 10.45% respectivamente. Provocada en gran manera, esos índices fueron provocados por la guerra de los 80. Pero esta vez, ese menos 7.9 fue provocado precisamente por el COVID-19, que lastró la economía global en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 1920 es para nunca olvidarlo. Nunca hay que olvidarlo. A nivel mundial y a nivel local, a nivel nacional. Porque a nivel local significó la caída de la economía en menos 7.9. Ojo con eso. De ahí vienen los desequilibrios causados por la pandemia COVID-19. La contracción económica registrada en el año 2020 se tradujo en que la economía tuviera una pérdida de más de 2.258 millones. Así, el Producto Interno Bruto llegó a los 24.638.7 millones. O sea, los niveles similares a los registrados en el 2016. O sea que en el año pasado, si El Salvador produjo lo que se produjo en el 2016. No lo que se produjo o lo que se debió haber producido en el 2021. ¿Sí? Entonces, hubo un decrecimiento en ese sentido. Hubo, es decir, un retroceso económico de 4 años. Esto implica que en el país cerró oficialmente en recesión. Estoy hablando del 2020. Del 2020. Cabe destacar que lo anterior contrasta con las estimaciones hechas por el Banco Mundial. El Banco Mundial fue más laxo en ese sentido, fue más optimista. En cuanto a la caída de la economía en la región centroamericana, dijo el Banco Mundial que sería de menos 6.1%. Y específicamente, la salvadoreña sería de menos
8.7. Pero los resultados arrojados han sido levemente menores a los esperados, a pesar de que además del COVID-19, el país tuvo que afrontar otras situaciones adversas, como situaciones adversas vinculadas al clima. ¿Se acuerdan que también se nos vino algunos huracanes, ¿sí? Algunos temporales también? En plena pandemia estuvo también el clima estuvo también adverso. Pero volviendo a enfatizar en el principio metodológico que se planteó al principio, o sea, la interdisciplinariedad, los desequilibrios son más pronunciados en la medida en que se van especificando o particularizando. Aquí de nuevo volvemos. Muchas veces la economía nos dice cómo se concentra la riqueza o cómo se concentra la producción. Y eso es precisamente la macroeconomía que yo les hablaba hace unos minutos. Pero de lo que se trata también es cómo eso que se concentra o se acumula también se distribuye. Y eso solo me lo puede decir la microeconomía. Y hacia eso vamos, a una explicación microeconómica. Así, en el análisis se puede aseverar que en el año 2020, los meses de abril y mayo, fue donde la economía sufrió los peores estragos, y en junio se dio la tormenta Amanda, luego llegó Cristóbal y después los huracanes Eta y Iota. Aquí estaba hablando de los fenómenos climatológicos que afectaron también la economía. Pero el mayor impacto se dio en el segundo trimestre del año, cuando se llevó a cabo el confinamiento estricto, ya que el Producto Interno Bruto trimestral cayó en menos 19.4% comparado al año del 2019. En el tercer trimestre la caída fue menor y llegó al menos 9.9%. Y en el cuarto trimestre fue de menos 2.3%. Esas declaraciones las hizo el presidente del Banco Central de Reserva de entonces. Bien, lo que lo que nos quiere decir ahorita el discurso económico es que si nosotros sectoriamos o focalizamos todo ese decrecimiento económico, vamos a ver que el primer trimestre, ¿sí?, del año 2020 fue el más trágico, porque la economía decreció en un menos 19.4%. En el segundo trimestre, ¿sí?, fue de menos 9.9, fue digamos, nivelándose la economía. Y en el cuarto trimestre fue de menos 2.3%. Ya se pudo más o menos nivelar la economía. Eso fue para el 2020. Ahora bien, la economía es una ciencia que por excelencia nos dice cómo se produce, ¿sí?, cómo se produce y lo que se produce, pero también nos dice cómo se distribuye eso que se produce y cómo también se consume eso que se produce y cómo se circula los bienes materiales y los servicios para el consumo. Eso es, digamos, las funciones fundamentales de la economía. Ahora bien, yo quisiera decirles que toda economía, ¿sí?, toda economía inmediatamente es economía humana, que dice, bueno, ¿quiénes inmediatamente son los beneficiarios
pero también quiénes son los perdedores de todo lo que económicamente se produce. Eso es lo que dice la verdadera economía. Eso es lo que nos da cuenta la economía científica. Porque también en términos económicos se puede mentir. La economía muchas veces se utiliza para el engaño, para mentir. Ojo con eso. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Resulta que toda economía moderna tiene dos dimensiones. Una es la formal y otra es la informal. Son dos polos. Yo no sé si ustedes me han escuchado decir, miren, fíjense que en El Salvador hay un desequilibrio económico permanente desde hace 40 años, póngale. Póngale desde 1980 hasta la fecha. ¿Sí? 41 años llevamos ya. Entonces, desde hace 40 años, la economía salvadoreña es una economía desequilibrada. ¿Y por qué va? Si siempre se produce, siempre hay distribución y siempre se consume. Es cierto. Es cierto. La cosa es que en términos económicos no veamos a los seres humanos cayendo como moscas en la calle o en las aceras. Porque muchas veces nosotros esperamos ver esos cuadros de ver gente morir de hambre. Lo que sí es cierto, que el hecho de que no veamos a gente morir de hambre y cayendo en las aceras, en los parques públicos, eso no quiere decir de que no haya hambre, de que no haya problemas de desempleo, que no haya problemas de alimentación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando estábamos hablando de la sociología de la alimentación. Entonces, yo quiero decirles algo antes de continuar. Hace unos segundos les estoy hablando de un desequilibrio permanente. Y quiero decir el siguiente planteamiento que explica eso que yo les estoy diciendo. En El Salvador, la economía informal resulta que es la que salva más o menos el problema, ¿sí? El problema económico de este país, porque es mayor que la formal. A tal grado que la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas encuentran en la economía informal o informal su modus vivendi, ¿sí? Su modus operandi. Porque la economía formal, desde hace 40 años, se ha mostrado, se ha declarado incapaz de absorber a la mayoría de los salvadoreños económicamente activos, a la famosa población económicamente activa, o sea, la PEA. Entonces, eso desde ya es un problema grave y serio. Y yo me pongo a pensar en ustedes, profesionales. ¿Qué tanto va a estar la economía, ¿sí?, capacitada para absorberlos a ustedes el día de mañana? Resulta que el tiempo se nos va a acabar, el tiempo de este periodo. Vamos a seguir madurando la idea a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Nos vemos a las 2. Gracias. Nos vemos a las 2. Bien, vamos a seguir a las 2 de la tarde.